Nunca pensé que escucharía las palabras que destrozarían mi confianza en un instante. Todo comenzó una tarde cualquiera, una de esas noches tranquilas donde todo parecía bien, o al menos eso creía yo. Estábamos sentados en nuestro lugar habitual del sofá, viendo un programa de televisión al azar. La miré, sintiéndome agradecido por lo que teníamos, pero poco sabía que en pocos momentos toda mi percepción de nuestra relación se desmoronaría. De la nada, ella suspiró y se volvió hacia mí con una expresión que parecía extraña. Al principio, pensé que estaba cansada o molesta por algo sin relación, pero entonces habló. Sus palabras me golpearon como un camión. ¿Sabes? Podría haberlo hecho mejor. Honestamente, siento que me conformé contigo. Parpadeé tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Conformarse? ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba bromeando? Mi corazón comenzó a acelerarse y sentí un nudo apretarse en mi estómago. Logré reírme nerviosamente y pregunté, ¿qué quieres decir con eso? Esperando que se riera o dijera que solo estaba jugando conmigo. Pero no lo hizo. En cambio, se encogió de hombros con indiferencia y dijo, quiero decir, eres un buen chico y todo eso, pero siento que podría haber aspirado a más. Simplemente, estabas ahí cuando necesitaba a alguien, ¿sabes? Podía sentir mi rostro arder. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente. Esto no es algo que se le diga a alguien a quien amas, a alguien con quien has estado durante años. Busqué en sus ojos alguna señal de remordimiento, pero no había ninguna. Solo una expresión vacía, casi indiferente. Pensé en todos los momentos que habíamos compartido. Las largas llamadas nocturnas, los viajes por carretera, las veces que la abracé cuando lloraba por el estrés del trabajo. ¿Todo eso no había significado nada para ella? ¿Había sido solo conveniente? Podía sentir mi pecho apretarse con una mezcla de tristeza, ira y confusión. Quería discutir, decir algo que la hiciera darse cuenta de lo crueles que eran sus palabras. Pero en cambio simplemente me quedé allí, aturdido, repitiendo sus palabras en mi cabeza. ¿Era yo realmente tan reemplazable? ¿Había estado ciego a las señales todo el tiempo? Mirando hacia atrás, comencé a notar cosas que había ignorado antes. La forma en que nunca hablaba realmente del futuro conmigo, la forma en que me comparaba con otros chicos, la forma en que a veces actuaba distante cuando salíamos con amigos. ¿Me había estado engañando todo este tiempo? Tragué el nudo en mi garganta y forcé una sonrisa, tratando de mantener la compostura. Le pregunté, entonces, si soy tan reemplazable, ¿por qué estás conmigo? Su respuesta fue aún más brutal de lo que podría haber imaginado. Se encogió de hombros de nuevo y dijo, porque eres seguro, no eres el mejor, pero sé que no me harás daño. Eso es suficiente, por ahora. Las palabras por ahora resonaban en mi mente como un inquietante recordatorio de mi propia insuficiencia. Sentí que me estaban borrando lentamente, reducido a nada más que un sustituto temporal en su vida. Esa noche no pude dormir. Seguí mirando al techo, pasando toda nuestra relación por mi mente como una vieja película. ¿Dónde había fallado? ¿No era lo suficientemente bueno? Creía que las relaciones se basaban en el amor, el respeto y la apreciación, pero aparentemente me había equivocado. Al día siguiente, traté de actuar con normalidad, fingiendo que sus palabras no me afectaban, pero en el fondo, algo había cambiado dentro de mí. Me encontré cuestionando cada pequeña cosa. ¿Por qué seguía con ella? ¿Por qué me había dejado convertir en alguien seguro en lugar de alguien a quien ella realmente quisiera? Unos días después la escuché hablando con su amiga por teléfono. No estaba escuchando a propósito, pero no pude evitar oír fragmentos de la conversación. No sé, quiero decir, lo quiero, pero no es el tipo de amor del que escribes historias. Es simplemente fácil. Ese fue el momento en que me di cuenta de que solo era una opción para ella, una zona de confort que no tenía el coraje de abandonar, y esa comprensión dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho antes. En ese punto, supe que algo tenía que cambiar. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien,
y no podía seguir siendo alguien con quien ella simplemente se conformaba. Pero tampoco sabía si era lo suficientemente fuerte para alejarme todavía. Poco sabía yo que este era solo el comienzo de un viaje doloroso pero necesario, uno que me enseñaría el verdadero significado de la autoestima y el amor. No podía dejar de pensar en lo que ella había dicho. Las palabras seguían repitiéndose en mi mente, una y otra vez. Podría haberlo hecho mejor. Me conformé contigo. No importaba cuánto intentara alejarlas, persistían, haciéndome cuestionar todo sobre mí mismo y nuestra relación. ¿De verdad no era lo suficientemente bueno? ¿Me había estado engañando todo este tiempo? Empecé a notar cosas que nunca antes había observado. La forma en que nunca parecía emocionada de presentarme a gente nueva. La forma en que hablaba de sus relaciones pasadas con cierta nostalgia, como si hubiera dejado algo mejor atrás. La forma en que nunca hacía planes para el futuro que me incluyeran. Ahora todo tenía sentido y dolía. Me encontré analizando en exceso cada momento que habíamos pasado juntos. ¿Siempre fui solo una conveniencia para ella? ¿Alguna vez realmente le importé? ¿O solo era alguien que llenaba los vacíos en su vida? Intenté decirme que estaba exagerando, pero en el fondo, una parte de mí sabía la verdad. Pasar tiempo con ella comenzó a sentirse diferente. Cada cumplido que me hacía sentía vacío. Cada gesto cariñoso parecía forzado. Antes me sentía seguro en nuestra relación, pero ahora, todo lo que sentía era duda. Empecé a cuestionarme si era el tipo de persona que alguien realmente elegiría, o si solo era una opción con la que la gente se conformaba cuando no tenía una mejor alternativa. Comencé a compararme con otros, sus exparejas, mis amigos, incluso desconocidos. Me sorprendía pensando, quizás si tuviera más éxito, ella me apreciaría más. Quizás si tuviera un aspecto diferente, actuara diferente, tuviera una mejor carrera, entonces valdría las cientos pena elegirme. Estos pensamientos comenzaron a consumirme, afectando mi confianza en todos los aspectos de mi vida. Al principio no quería hablar con nadie al respecto. Estaba avergonzado. Admitir que mi novia pensaba que era reemplazable se sentía humillante, pero finalmente me abrí con mi mejor amigo. Cuando le conté todo, solo meneó la cabeza y dijo, «Tío, eso está mal. ¿Por qué sigues con ella?» No tenía respuesta. Quería decir que la amaba, que nuestra relación no era del todo mala, que quizás podría demostrarle que valía la pena. Pero incluso mientras pensaba esas cosas, me di cuenta de lo desesperado que sonaba. No debería tener que demostrar mi valía a alguien que ya debería verla. Aún así, no podía simplemente irme. Seguí esperando que quizás ella cambiara de opinión, que quizás podría hacerla ver que no era solo alguien con quien conformarse. Empecé a esforzarme por hacer cosas para ella, comprarle pequeños regalos, planear citas, ser extremadamente atento. Pensé que si me esforzaba más, se daría cuenta de cuánto me importaba y lo valioso que era. Pero nada cambió. Si acaso, parecía que cuanto más lo intentaba, menos le importaba. Apenas reconocía mis esfuerzos y cuando lo hacía, se sentía más como una obligación que como una apreciación genuina. «Gracias», decía sin mucha emoción, y sentía una punzada de decepción cada vez. En el trabajo, me sentía distraído, incapaz de concentrarme en nada durante mucho tiempo. Miraba fijamente la pantalla de mi computadora, pensando en todas las cosas que podría haber hecho de manera diferente. Mi jefe incluso se dio cuenta y me preguntó si todo estaba bien. Mentí y dije que solo estaba cansado, pero la verdad era que me sentía agotado, mental y emocionalmente. A altas horas de la noche, cuando estaba solo con mis pensamientos, comencé a preguntarme si debería haber visto venir esto. Hubo señales desde el principio, pequeñas cosas que había ignorado porque quería creer que ella me amaba como yo la amaba a ella. Pero ahora lo veía todo con claridad. La forma en que nunca apoyó realmente mis objetivos, la forma en que siempre parecía estar buscando algo. Más, empecé a cuestionar mi propia autoestima de una manera que nunca antes había hecho.
¿De verdad no era lo suficientemente bueno? ¿Me había estado mintiendo todo este tiempo? Siempre me había considerado una persona segura de sí misma, pero ahora no estaba tan seguro. A pesar de todas las dudas, no podía decidirme a irme. Me decía a mí mismo que todas las relaciones tenían momentos difíciles y que quizás este era solo uno de ellos. Me convencí de que si aguantaba un poco más, las cosas podrían mejorar. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. Algo dentro de mí se había desplazado. Y no importa cuánto intentara ignorarlo, no podía deshacerme de la sensación de que me estaba perdiendo en el proceso. Ya no podía contenerlo más. Los pensamientos, las dudas, la sensación de ser solo una opción, todo se estaba volviendo demasiado. Cada vez que la miraba, sentía el peso de sus palabras presionándome. Me conformé contigo. Resonaba en mi mente como un doloroso recordatorio de que no era más que una solución temporal en su vida. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber por qué se sentía así y si siquiera tenía sentido continuar esta relación. Una tarde, mientras cenábamos, sentados uno frente al otro, dejé el tenedor y finalmente pregunté, ¿de verdad crees que te conformaste conmigo? Intenté mantener la voz firme, pero por dentro me preparaba para lo peor. Apenas levantó la vista de su teléfono, encogiéndose de hombros con desgana, como si fuera lo más casual del mundo. Quiero decir, sí, pero no es gran cosa, ¿verdad? ¿No? ¿Es gran cosa? Mi estómago se retorció. No podía creer lo fácilmente que desestimaba mis sentimientos, como si toda mi existencia en su vida fuera solo una cuestión de conveniencia. Respiré hondo y seguí adelante. Entonces, si no soy lo que realmente quieres, ¿por qué estamos juntos? Suspiró, finalmente dejando el teléfono y mirándome como si estuviera preguntando algo completamente innecesario. Porque eres un buen chico. Me tratas bien. Eres agradable. Pero no eres emocionante. No me retas. Sus palabras me hirieron. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. La miré fijamente, intentando comprender cómo alguien que alguna vez dijo amarme podía decir cosas tan hirientes con tanta indiferencia. ¿Emocionante? Repetí, mi voz llena de incredulidad. ¿Eso es lo que quieres? ¿A alguien emocionante? Ella volvió a encogerse de hombros, claramente ajena al dolor que estaba causando. No lo sé. Solo siento que hay más. Allá, ¿sabes? Quiero decir, no me malinterpretes, eres genial. Pero a veces me pregunto si me conformé demasiado pronto. Sentí que mi agarre se tensaba alrededor del borde de la mesa. La ira bullía en mi interior, pero me forcé a mantener la calma. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Solo un sustituto hasta que encuentres algo mejor? Pregunté, mi voz más aguda de lo que pretendía. Por primera vez pareció incómoda. Tal vez no esperaba que llegara tan lejos. Dudó antes de responder, pero luego lo dijo, lo que había estado temiendo. No lo diría así, pero supongo que sí. Quiero decir, ninguna relación es perfecta. No podía creer lo que estaba oyendo. Me quedé allí, aturdido, intentando procesar la realidad de que no había sido más que un plan de reserva en 1900 su vida. Mi mente se llenó de recuerdos. Cada vez que había hecho todo lo posible para hacerla feliz, cada compromiso que había hecho, cada momento en que pensé que estábamos construyendo algo significativo. ¿Todo había sido unilateral? Me recosté en mi silla, mirándola como si la viera por primera vez. ¿Me amas? Pregunté, mi voz ahora más baja. Ella suspiró y puso los ojos en blanco, claramente molesta por mi insistencia. Por supuesto, que te amo. No estaría contigo si no lo hiciera. Pero no había calidez en sus palabras, ninguna tranquilidad, solo una declaración vacía destinada a apaciguarme. Fue en ese momento que me di cuenta de algo que no había querido admitir antes. Ella no tenía miedo de perderme porque no creía que tuviera la fuerza para irme. Era seguro. Era predecible. Y para ella, eso significaba que no era un desafío por el que valiera la pena luchar.
Un pesado silencio se cernía entre nosotros. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba viendo la verdad sin filtros. Tragué saliva y me levanté de la mesa. Merezco más que esto. Las palabras salieron antes de que me diera cuenta de que las estaba diciendo. Ella me miró con leve sorpresa, pero no había pánico, ni desesperación, solo curiosidad. ¿Qué se supone que significa eso? Negué con la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Significa que he terminado de ser una opción. Si no ves mi valía, entonces no veo el sentido de que estemos juntos. No respondió de inmediato. Tal vez pensó que estaba fanfarroneando, o tal vez no le importaba tanto como yo esperaba. De cualquier manera, no me quedé para averiguarlo. Agarré mi chaqueta y salí, dejándola sentada allí, mirando su teléfono como si nada hubiera pasado. Al salir, el aire fresco me golpeó, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo más que duda, sentí claridad. Había pasado tanto tiempo intentando demostrar mi valía a alguien que nunca me valoró realmente, pero ahora sabía que no tenía que hacerlo. Me fui esa noche con el corazón aún pesado, pero por primera vez me di cuenta de que tenía el poder de cambiar mi situación. No necesitaba quedarme donde no era apreciado. No necesitaba ser una opción. Merecía a alguien que me eligiera completamente, sin dudarlo. Y tal vez, solo tal vez, era hora de empezar a elegirme, a mí mismo. Pensé que alejarme me traería paz, pero en lugar de eso, me dejó más confundido que nunca. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella no envió mensajes, no llamó, no me buscó. Una parte de mí esperaba que lo hiciera, que se diera cuenta de lo que había dicho y cuánto me había herido. Pero pasaron los días y nada sucedió. Me encontré constantemente revisando mi teléfono, esperando un mensaje que nunca llegó. Cuanto más tiempo pasaba, más comenzaba a cuestionarlo todo. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Estaba exagerando? Tal vez ella tenía razón. Tal vez yo no era suficiente, y debería haberlo aceptado. Pero otra parte de mí, la parte que estaba cansada de sentirme como la segunda opción, me dijo que irme era la única opción. El trabajo se convirtió en mi escape, el único lugar donde no tenía que pensar en ella. Pero incluso allí, no podía concentrarme completamente. Mis compañeros de trabajo notaron el cambio en mí. Mi energía habitual había desaparecido, reemplazada por una distracción silenciosa. Un día me vi reflejado en la ventana de la oficina, y apenas me reconocí. El tipo que me miraba parecía agotado, desgastado por una relación que había quitado más de lo que había dado. Una noche, me encontré revisando nuestras viejas fotos. Fotos sonrientes de viajes que habíamos hecho, selfies tontas, momentos que alguna vez se sintieron tan genuinos. Me pregunté si ella alguna vez miraba estas fotos como yo, o si solo eran marcadores de posición en su galería. Quería creer que lo que habíamos tenido significaba algo para ella, pero en el fondo, ya no podía ignorar la verdad. Traté de distraerme, saliendo con amigos, yendo al gimnasio, dedicándome a pasatiempos que había descuidado. Pero sin importar lo que hiciera, no podía deshacerme de la sensación de que me habían descartado tan fácilmente. Y eso dolía más que nada. Entonces, justo cuando comenzaba a convencerme de que estaba superándolo, ella contactó, tarde en la noche, un simple mensaje. Oye, ¿podemos hablar? Miré el mensaje durante mucho tiempo, con el corazón latiéndome con fuerza. Una parte de mí quería ignorarlo, mantener la distancia que tanto había luchado por crear. Pero otra parte de mí necesitaba un cierre, necesitaba saber por qué, después de todo este tiempo, de repente quería hablar. Nos encontramos en una pequeña cafetería, la misma donde solíamos pasar horas riendo y hablando sobre el futuro. Pero esta vez, no hubo risas. Ella se veía diferente, cansada, quizás incluso un poco nerviosa. No perdió tiempo. He estado pensando mucho, dijo revolviendo su café.
No tenía la intención de hacerte daño. Simplemente, no sé, siento que he estado estancada y lo descargué contigo. Escuché, esperando la parte donde diría algo que lo arreglaría todo, pero nunca llegó. En cambio, siguió hablando de cómo necesitaba tiempo para entenderse a sí misma, de cómo se sentía perdida, de cómo ya no estaba segura de lo que quería. Y ahí fue cuando me di cuenta, esto no era sobre mí, nunca había sido sobre mí. Ella no se estaba conformando conmigo, se estaba conformando consigo misma. No sabía lo que quería, y en lugar de averiguarlo, lo había proyectado en mí. Asentí lentamente, dejando que sus palabras calaran. Ya no había ira en mí, solo agotamiento. Entonces, ¿qué quieres ahora? Pregunté, con la voz más baja de lo que esperaba. Ella dudó, mirando hacia abajo su taza. No lo sé. No quiero perderte, pero tampoco sé si estoy lista para comprometerme con algo serio. Ese fue el punto de ruptura. Al escuchar esas palabras, supe que no podía seguir haciendo esto. No podía seguir esperando a que ella decidiera si yo era suficiente. Había pasado demasiado tiempo tratando de encajar en un papel que ella ni siquiera estaba segura de querer. Respiré hondo y dije las palabras que antes tenía demasiado miedo de decir. Creo que deberíamos dejar de hacer esto. Sus ojos se abrieron. No lo dices en serio. Pero sí. Por primera vez, realmente lo decía en serio. No estaba enojado, no estaba amargado, simplemente estaba harto. Harto de ser una idea de último momento. Harto de esperar. Harto de esperar algo que nunca estuvo realmente allí. Ella no discutió. No luchó para cambiar de opinión. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba dispuesta a dejarme ir tan fácilmente como me había mantenido cerca. Al salir de esa cafetería, sentí una extraña sensación de alivio. El peso que me había estado aplastando durante tanto tiempo finalmente se estaba levantando. No fue fácil, y sabía que tomaría tiempo, pero finalmente me estaba eligiendo a mí mismo sobre alguien que nunca realmente me había elegido a mí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Después de alejarme de ella, me encontré de pie en una encrucijada. Había pasado tanto tiempo cuestionando mi valía, tratando de demostrar que era suficiente para alguien que nunca me valoró realmente. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no tenía a nadie a quien demostrarle nada excepto a mí mismo. Y esa realización fue a la vez aterradora y liberadora. Empecé a concentrarme en mí mismo de maneras que no lo había hecho antes. Siempre había estado tan absorto en hacerla feliz, en tratar de ser el novio perfecto, que había descuidado mis propias necesidades y deseos. Me senté y me hice una simple pregunta. ¿Qué quiero? La respuesta no llegó de inmediato, pero sabía una cosa. Quería ser mejor. No por nadie más, sino por mí. Me lancé a la superación personal con una determinación que no había sentido en años. Me apunté de nuevo al gimnasio, no solo para verme mejor, sino para sentirme más fuerte. Las primeras semanas fueron duras. Mi cuerpo se resistía al cambio, y mi mente seguía volviendo a ella. Pero cada vez que superaba una serie más, otra carrera, me sentía un poco más fuerte. No solo físicamente, sino también mentalmente. La lectura se convirtió en mi escape. Empecé a devorar libros sobre crecimiento personal, relaciones y autoestima. Quería entender qué salió mal, no solo en nuestra relación, sino dentro de mí mismo. Me di cuenta de que había depositado demasiado de mi identidad en estar con alguien, en lugar de ser alguien por mi cuenta. Socialmente, empecé a reconectar con viejos amigos, personas a las que había apartado involuntariamente mientras estaba demasiado ocupado tratando de que las cosas funcionaran con ella. Fue revelador darme cuenta de cuánta vida me había perdido. Salidas nocturnas, conversaciones profundas, viajes espontáneos, cosas que había olvidado que disfrutaba. Mis amigos notaron el cambio en mí. Vieron cómo estaba recuperando lentamente la confianza que se había ido desgastando poco a poco. Hubo momentos de duda, por supuesto, noches en las que me quedaba despierto preguntándome si había tomado la decisión correcta.
Echaba de menos la comodidad de tener a alguien, incluso si esa persona no me apreciaba realmente. Pero me recordé a mí mismo que la comodidad temporal no valía la pena sacrificar mi autoestima. También empecé a establecerme metas, cosas que siempre había querido hacer pero que nunca había priorizado. Emprendí nuevos pasatiempos. Me apunté a un curso de idiomas e incluso empecé a buscar oportunidades profesionales que una vez había considerado fuera de mi alcance. Poco a poco, empecé a ver progresos. Cada pequeña victoria, cada hito, me recordaba que era capaz de mucho más de lo que me había dado crédito. Uno de los cambios más grandes vino de dentro. Empecé a hablarme a mí mismo de manera diferente. En lugar de preguntarme constantemente si era suficientemente bueno, comencé a decirme que sí lo era. Practiqué la gratitud, recordándome todas las cosas que tenía a mi favor en lugar de concentrarme en lo que había perdido. No se trataba solo de superar a ella, se trataba de convertirme en la versión de mí mismo que siempre había querido ser. Dejé de buscar la validación de los demás y comencé a confiar en mis propios instintos. Me di cuenta de que no necesitaba que alguien me dijera que era digno, necesitaba creerlo yo mismo. Finalmente comencé a salir con otras personas, pero con una mentalidad completamente diferente. No estaba buscando a alguien que me completara o que llenara un vacío. Estaba buscando a alguien que complementara la vida que ya estaba construyendo. Ya no temía estar solo porque había aprendido que la soledad podía ser empoderadora en lugar de solitaria. La gente a mi alrededor comenzó a notar la diferencia. Mis compañeros de trabajo mencionaron que parecía más seguro de mí mismo. Mis amigos me dijeron que estaban orgullosos de lo lejos que había llegado. Y en el fondo yo también lo sentía. Ya no era la persona que una vez aceptó ser la segunda opción de alguien. Reflexionando sobre todo, me di cuenta de que la desilusión amorosa, el dolor y la duda propia habían tenido un propósito. Me empujaron a crecer de maneras que nunca hubiera experimentado si hubiera permanecido en esa relación. Aprendí que a veces, perder a alguien que crees que amas es la mejor manera de encontrarte a ti mismo. Mirando hacia atrás, no me arrepentí del tiempo que pasé con ella. Me enseñó lecciones valiosas sobre las relaciones, la autoestima y la importancia de nunca conformarse con menos de lo que merezco. Pero también sabía que nunca iba a dejarme caer en esa trampa de nuevo. Con cada día que pasaba, me sentía más en control de mi vida, mi felicidad y mi futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, no miraba hacia atrás. Finalmente estaba avanzando. Habían pasado meses desde que me alejé de ella, y finalmente había comenzado a sentirme yo mismo de nuevo. La vida avanzaba de maneras que no había esperado. Me estaba concentrando en mis metas, mi crecimiento y mi felicidad. El pasado ya no se sentía como un ancla que me mantenía abajo, pero la vida tiene una forma de lanzar sorpresas cuando menos te lo esperas, y eso es exactamente lo que sucedió el día que me la encontré. No fue planeado, y no estaba preparado. Estaba con algunos amigos, disfrutando de una tarde informal en una cafetería que habíamos empezado a frecuentar. Nos reíamos hablando de todo y de nada, cuando sentí esa presencia familiar incluso antes de verla, y cuando me di la vuelta, allí estaba ella, parada a pocos metros de distancia, luciendo casi tan sorprendida como yo me sentía. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El tiempo pareció ralentizarse, y no pude evitar notar lo diferente que se veía. O tal vez era yo quien había cambiado. La forma en que la veía ahora era diferente a antes. Ella ya no era esa persona inalcanzable y perfecta que una vez había puesto en un pedestal. Ella era solo alguien de mi pasado. Se acercó con cautela, ofreciendo una sonrisa vacilante. «Hola», dijo, su voz más suave de lo que recordaba. «Ha pasado mucho tiempo». Asentí manteniendo mi expresión neutral. «Sí, lo ha hecho». Hubo una pausa incómoda, del tipo que ocurre cuando dos personas que solían significar todo la una para la otra se convierten en extraños con demasiada historia. Podía sentir a mis amigos observando desde la mesa, pero me concentré en ella. Una parte de mí quería alejarme, evitar reabrir viejas heridas.
pero otra parte sentía curiosidad. ¿Por qué ahora? Miró hacia abajo a sus manos, inquieta de una manera que me decía que estaba nerviosa. He querido contactarte, pero no estaba segura de si querías hablar. Incliné ligeramente la cabeza, tratando de evaluar sus intenciones. ¿Hablar de qué? Ella dudó antes de responder. De todo, o quizás solo para ver cómo estás. No sabía cómo responder a eso. Había pasado tanto tiempo tratando de olvidar sus palabras, la forma en que me hacía sentir, y ahora quería saber cómo estaba. No estaba seguro si era por culpa o por genuina preocupación. Me encogí de hombros. He estado bien, trabajando en mí mismo, concentrándome en las cosas que importan. Me aseguré de que mi tono fuera casual, pero pude notar que ella captó el sutil mensaje. Ella asintió levemente. Eso es realmente bueno saberlo. Parecía querer decir más, pero se estaba conteniendo. Hubo otra pausa antes de que finalmente volviera a hablar. He estado pensando mucho en nosotros, en cómo terminaron las cosas. Sus ojos buscaron los míos en busca de alguna reacción, pero mantuve mi expresión firme. Suspiré cruzando los brazos. No creo que haya mucho que decir. Las cosas sucedieron como sucedieron por una razón. Ella se mordió el labio, claramente luchando con lo que decir a continuación. Solo lamento muchas cosas. Fui egoísta y no aprecié lo que tenía. Me doy cuenta de eso ahora. Oírla admitirlo debería haberse sentido satisfactorio, pero no lo fue. Simplemente se sintió tarde. Demasiado tarde. Ya había pasado por el dolor de sentir que no era suficiente, y había trabajado demasiado, duro para superarlo. Asentí lentamente. Aprecio que digas eso, pero creo que ambos hemos seguido adelante. Y honestamente, estoy en un lugar mejor ahora. Ella parecía decepcionada, pero no sorprendida. Lo entiendo. Lo entiendo. Solo te extraño, ¿sabes? Esas palabras solían tener poder sobre mí. Solían hacerme sentir necesario, importante, pero ahora simplemente se sentían vacías. Finalmente había encontrado un sentido de autoestima que no estaba ligado a su validación. Sonreí levemente, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. Espero que tú también estés bien. Ella me estudió por un momento, como si tratara de averiguar si todavía había una posibilidad. Pero en el fondo, creo que ella conocía la respuesta. Asintió, con una sonrisa agridulce en los labios. Sí. Lo estoy intentando. La conversación terminó allí. Ninguna declaración dramática, ninguna súplica desesperada. Solo dos personas que alguna vez significaron el mundo la una para la otra, de pie en las secuelas de lo que solía ser. Cuando volví a mi mesa, mis amigos me preguntaron si estaba bien. Reí y les dije que sí, porque por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estaba. Encontrarme con ella no me conmovió como pensé que lo haría. No me hizo cuestionar mis decisiones ni dudar de mi valía. Simplemente me recordó lo lejos que había llegado. Más tarde esa noche, mientras reflexionaba sobre todo, me di cuenta de algo importante. El cierre no siempre llega con una conversación o una disculpa. A veces el cierre simplemente consiste en darse cuenta de que ya no necesitas lo que una vez pensaste que no podrías vivir sin ello. Me fui a la cama esa noche sintiéndome más ligero, con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Ya no necesitaba respuestas de ella. Ya las había encontrado dentro de mí mismo. Unas semanas después de nuestro encuentro inesperado, comencé a notar su presencia en mi vida de nuevo, pero esta vez no se trataba de un encuentro casual. Comenzó sutilmente. Un me gusta ocasional en mis publicaciones en redes sociales. Comentarios de amigos en común mencionando que ella había estado preguntando por mí. Al principio lo descarté, asumiendo que era solo curiosidad, pero pronto quedó claro que ella quería algo más que actualizaciones casuales. Una tarde, recibí un mensaje de ella. No era largo, solo un simple, «Oye, ¿podemos hablar?». Lo miré,
Durante un rato, debatiendo si responder, ya había hecho las paces con nuestro pasado y no estaba seguro de si volver a abrir esa puerta valía la pena, pero la curiosidad pudo más y respondí, manteniendo un tono neutral. Nos encontramos en un parque tranquilo cerca de mi casa. Esta vez se veía diferente, más ansiosa, más vulnerable. Había una energía nerviosa en ella, como si hubiera ensayado lo que quería decir pero no estaba segura de si saldría bien. No perdió tiempo en charlas triviales. «Te extraño», dijo de repente, sus ojos buscando en los míos algún tipo de reacción. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. La persona que una vez me dijo que era fácilmente reemplazable, ahora estaba delante de mí, diciéndome que me extrañaba. La ironía no se me escapó. «¿Qué quieres de mí?», pregunté finalmente, con un tono tranquilo pero firme. Suspiró, mirando hacia abajo a sus manos. «Cometí un error», admitió. «No me di cuenta de lo que tenía contigo hasta que se acabó». Era una frase clásica, una que había oído en películas y leído en libros, pero oírla de ella se sentía diferente. Solía soñar con que ella dijera esas palabras, con que se diera cuenta de mi valor. Pero ahora que estaba sucediendo, no se sentía tan satisfactorio como lo había imaginado. «No pensabas eso cuando dijiste que era fácilmente reemplazable», le recordé, observando cómo la culpa se reflejaba en su rostro. «No lo dije en serio», dijo rápidamente. «Estaba frustrada, estaba asustada. Dije cosas que no debería haber dicho». Suspiré, sacudiendo la cabeza. «Las palabras tienen consecuencias. Me hiciste sentir que no era lo suficientemente bueno para ti. Y ahora, solo porque me extrañas, ¿se supone que debo olvidar todo eso?». Ahora parecía desesperada, intentando tomar mi mano, pero la aparté instintivamente. «No espero que lo olvides», dijo, con la voz temblorosa. «Solo quiero otra oportunidad. He cambiado. Me di cuenta de que estaba equivocada y quiero demostrártelo». Al oír esas palabras debería haber sentido algún tipo de victoria, pero todo lo que sentí fue agotamiento. Había pasado tanto tiempo tratando de ser lo suficientemente bueno para ella, y ahora que finalmente había seguido adelante, ella quería volver a meterme en su vida. «¿Qué cambió?», pregunté, cruzando los brazos. Dudó, luego suspiró. «Intenté salir con otras personas», admitió. «Pero nadie me hizo sentir como tú. Seguí comparándolos contigo y me di cuenta de que te di por sentado». Su honestidad dolió, pero también reforzó lo que ya sabía. Yo no era una opción a reconsiderar cuando se sentía sola. Yo merecía más que ser el plan B de alguien. «Me alegra que te hayas dado cuenta de eso», dije manteniendo mi tono medido. «Pero ya no puedo ser ese chico». Ella me miró, con lágrimas en los ojos. «¿Ni siquiera quieres intentarlo?». Negué con la cabeza. «Lo intenté. Di todo lo que tenía, y no fue suficiente para ti. No puedo volver a eso». Su desesperación aumentó, y comenzó a enumerar todas las cosas que haría diferente, cómo me apreciaría más, cómo no volvería a cometer los mismos errores. Pero ya era demasiado tarde. Ya había aprendido que el amor no se trata de convencer a alguien para que se quede. Se trata de estar con alguien que ve tu valor sin necesidad de perderte primero. «No estoy enojado contigo», dije suavemente. «Solo sé que merezco algo mejor». Asintió lentamente, secándose los ojos. «Supongo que merezco eso». Le ofrecí una pequeña sonrisa, sintiendo una sensación de cierre que no esperaba. Me di la vuelta para irme, y esta vez ella no me detuvo. Mientras me alejaba, sentí una extraña mezcla de emociones: alivio, tristeza y, sobre todo, orgullo. Finalmente me había defendido de una manera que nunca antes pude. No era fácilmente reemplazable, y ya no necesitaba que ella lo viera. Yo mismo lo veía. Después de aquel día en el parque, pensé que podría seguir adelante sin pensarlo más. Me había marchado y estaba en paz con ello. Pero la vida, como suele hacer,
tiene una forma de poner a prueba tu determinación, y pronto me enfrenté a la decisión que tanto había temido, si dejarlo ir realmente o considerar la posibilidad de que ella volviera a mi vida. Durante un tiempo, todo pareció ir bien. Continuaba mi viaje de superación personal, avanzando con mis objetivos y convirtiéndome en alguien de quien podía sentirme orgulloso. Empecé a recuperar la versión de mí mismo que casi había olvidado, la que no dependía de la aprobación de los demás para sentirse validada. Mi confianza había crecido, mi círculo social se había ampliado y estaba empezando a disfrutar de la libertad que conlleva estar soltero. Pero entonces ella volvió a contactarme, esta vez de una manera más desesperada, más intensa que antes. Comenzó con algunos mensajes aquí y allá. Al principio eran simples comprobaciones, pero el tono cambió rápidamente. Empezó a decirme cuánto me extrañaba, cómo no podía dejar de pensar en todo lo que habíamos vivido y cómo estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para arreglar las cosas. Al principio, no sentí más que confusión. Una parte de mí quería cerrar ese capítulo y no mirar atrás nunca más. Otra parte sentía la vieja atracción, el familiar tirón de querer a alguien que una vez había significado tanto para mí. Había trabajado tan duro para reconstruirme, para dejar atrás el pasado, y ahí estaba ella de nuevo, ofreciendo la posibilidad de lo que siempre había deseado, una segunda oportunidad. Di un paso atrás, dándome tiempo para pensar. Pensé en todo lo que habíamos pasado, nuestros altos y bajos, las cosas que ella había dicho y la forma en que me había sentido descartado. Pensé en cómo ella me había hecho sentir que me estaba conformando con ella, cómo me había esforzado tanto por demostrar mi valía, solo para que ella se alejara. Y luego pensé en la persona en la que me había convertido en los meses posteriores a nuestra ruptura, alguien que no necesitaba la validación de nadie más que de sí mismo. La realidad me golpeó con fuerza. Ya había tomado la decisión. Ella no volvía a mi vida porque la extrañara o porque pensara que podíamos arreglarnos. Volvía porque se había dado cuenta de que no quería perderme, pero yo ya me había dado cuenta de que no podía seguir viviendo para otra persona. El momento en que lo supe con seguridad fue cuando me llamó una tarde. Su voz estaba llena de urgencia, como si estuviera al borde de algo que había estado creciendo dentro de ella durante meses. Habló de arrepentimiento, de cuánto había aprendido y de cómo quería demostrarme que ahora era diferente, pero mientras escuchaba, sentía que las mismas viejas dudas se colaban. ¿Por qué ahora?, le pregunté. ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué no lo intentaste antes? Ella no pudo responder a eso. Me dijo que había necesitado tiempo para resolver las cosas, que tenía que pasar por un gran crecimiento personal. Pero la verdad era que nunca se trató del momento, se trató de mí, y yo ya había hecho el trabajo para crecer sin ella. Por mucho que quisiera creer que la gente puede cambiar, también entendí que el cambio debe venir de adentro, no solo cuando es conveniente o cuando es demasiado tarde. Había sido honesta sobre cómo se sentía, pero su honestidad solo demostró que éramos dos personas diferentes ahora, personas que se habían distanciado y que tenían diferentes objetivos, diferentes valores y diferentes caminos. Tomé la decisión final. No podía volver atrás, no porque no me importara, sino porque me importaba demasiado a mí mismo. La llamé al día siguiente, con el corazón apesadumbrado pero seguro. Creo que debemos dejar las cosas como están, le dije. He seguido adelante y no soy la misma persona que cuando nos conocimos. No puedo volver a lo que teníamos. Se acabó. Ella no discutió, no suplicó, pero pude oír el dolor en su voz. Entiendo, dijo en voz baja. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. No quedaba nada más que decir después de eso. La decisión estaba tomada. Colgué el teléfono y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz conmigo mismo. No fue fácil, y sabía que tendría momentos en los que me cuestionaría si había tomado la decisión correcta, pero en el fondo, sabía que alejarme era la única manera de seguir adelante de verdad. No se trataba de ella ni de nosotros, se trataba de mí.
de reclamar mi vida y mi futuro, y de no dejar que el pasado me mantuviera como rehén por más tiempo. Y a medida que pasaban los días descubrí que la paz que sentía era real. Ya no me atormentaba lo que podría haber sido. Ya no miraba hacia atrás con arrepentimiento. Finalmente era libre. Libre para perseguir mi propia felicidad. Libre para amarme a mí mismo de nuevo y libre para construir un futuro que fuera solo mío. Los días posteriores a mi decisión final se sintieron como una liberación lenta pero constante de toda la tensión que había estado cargando. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía agobiada por el pasado. La carga emocional que había estado arrastrando se había levantado, y comencé a sentir que volvía a respirar. Dejarla ir a ella, a todo lo que habíamos vivido, no fue solo una decisión, fue una declaración de mi propio valor. Finalmente me había elegido a mí misma. Siempre pensé que el cierre llegaría con algún momento grandioso y definitorio. Una disculpa, una confrontación dramática, una gran liberación emocional. Pero en cambio, llegó silenciosamente, en 1900 en forma de una paz interior que no sabía que era capaz de alcanzar. No se trataba de arreglar el pasado o reescribir la historia, sino de aceptar que algunas cosas nunca estuvieron destinadas a ser, y que eso estaba bien. No necesitaba que ella validara mis sentimientos ni que me dijera que tenía razón al alejarme. No necesitaba una disculpa que quizás nunca llegara. Lo que necesitaba era darme cuenta de que ya había hecho todo lo que podía. Había amado plenamente, había dado lo mejor de mí y había aprendido. Eso era suficiente. La primera vez que realmente sentí un cierre fue cuando me la encontré de nuevo, meses después en un entorno completamente diferente. Estaba en una reunión de un amigo común, parada al otro lado de la habitación, un rostro familiar pero distante. Me miró brevemente, y ambos compartimos una mirada silenciosa y comprensiva. No hacía falta palabras ni disculpas. No era lo mismo que antes. No había tensión ni sentimientos sin resolver. Era como si fuéramos dos personas diferentes que habían vivido vidas separadas, y eso era todo lo que necesitábamos ser. Ella sonrió levemente y asintió en señal de reconocimiento, y yo le devolví el gesto. En ese simple intercambio, me di cuenta de que todo lo que habíamos tenido estaba en el pasado. La había dejado ir. Me había perdonado a mí misma, y cualquier cosa que ella hubiera estado aferrando, también la había dejado ir. No quedaba nada que demostrar. Pasé el resto de la tarde rodeada de amigos, riendo, hablando y viviendo el momento. Se sentía natural, como si hubiera encontrado un nuevo ritmo en mi vida. Uno que no giraba en torno a lo que había perdido. La gente que me rodeaba no conocía toda la historia, pero no los necesitaba. Ya me había dado a mí misma el cierre que buscaba. Los siguientes meses pasaron con más claridad y menos ruido. Mi vida comenzó a desarrollarse de maneras que no había imaginado. Encontré nuevas pasiones, nuevas experiencias y nuevas personas que agregaron valor a mi vida. Había aprendido que el cierre no siempre se parece a lo que esperamos. No se trata de forzar un final o de intentar hacer las paces con alguien más. Se trata de encontrar la paz interior. Era la paz que venía con saber que, sin importar cuánto la había amado, era capaz de seguir adelante. Había sobrevivido al dolor, había aprendido de la desilusión y había salido más fuerte. Había elegido sanar, y en esa sanación había encontrado la libertad que anhelaba. Y en ese momento, entendí que el cierre no es un destino, es un viaje. Un viaje de autodescubrimiento, de amor propio y de aceptar que, a veces, dejar ir es la única manera de avanzar. El pasado ya no me tenía en su poder. Finalmente era libre.